tenemos un evento muy esperado desde hace mucho tiempo porque es la publicación de un libro que sucede en el marco de los 10 años de GAP, de la Escuela de Gobierno y Política Pública del TEC de Monterrey. Y este libro es de los autores que aquí nos acompañan el día de hoy, el doctor Freddy Maríquez y el maestro Rafael Valenzuela, que se llama Gobierno Abierto, más innovaciones, más gobierno, más sociedad, ¿en qué consiste? Propuestas para los gobiernos locales. Este libro es producto de la cátedra que tiene sede aquí en nuestro campus, que es la Cátedra de Gobierno Abierto, Administración y Ciudadanía. Entonces, esto también sucede en colaboración con el Observatorio de Política Pública de Nuevo León, que también tiene su sede aquí en la Escuela de Gobierno y Política Pública. Y para esto, pues hoy tenemos de invitados, aparte de todos ustedes, un panel muy nutrido que está compuesto por el licenciado Joel Salas Suárez, que fue representante gubernamental de México en la Alianza por el Gobierno Abierto 2011-2012. También por el doctor Ricardo Uvalle, que fue coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM. Bueno, todavía es, claro. Entonces, a su derecha nos acompaña el maestro Rafael Valenzuela, que aparte de ser alumno del doctorado, también es becario de investigación de la misma Cátedra de Administración Pública, Gobierno y Ciudadanía. Y al lado izquierdo, pues el doctor Freddy Maríquez, que muchos de ustedes lo conocen, y para los que no, pues es el director de nuestra maestría en Administración Pública y es quien dirige el Observatorio de Políticas Públicas de Nuevo León también. Bienvenidos todos. Ahora voy a presentar una pequeña semblanza de nuestros invitados. El licenciado Joel Salas estudió la licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es candidato a doctor en Ciencia Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y cuenta con la maestría en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III Sorbonne Nouvelle. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado al desarrollo de estrategias y políticas de transparencia y combate a la corrupción, que pues está muy ligado con el tema de este libro, y la implementación de políticas en materia de buen gobierno y ética pública, y el análisis de los movimientos sociales y democratización en México. Colaboró como asesor en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. Ha sido director de Enlace Institucional y Buen Gobierno y director general adjunto de Fortalecimiento del Control Interno y Buen Gobierno en entidades federativas en la Secretaría de la Función Pública, donde también se desempeñó como secretario particular del secretario del ramo. De marzo de 2011 a noviembre de 2012 se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública. En este cargo, Joel Salas durante el 2012 copresidió el grupo de trabajo anticorrupción del G20 y a partir del año de agosto del 2011 fue responsable de crear junto con el IFAI el plan de acción que México presentó para adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por México en el marco de dicha alianza. Bienvenido. También el doctor Ricardo Valle, pues es profesor líder académico del doctorado en Política Pública aquí en la EGAP. Tiene estudios de doctorado en Administración Pública en la UNAM, de maestría en Administración Pública en la UNAM y también la licenciatura en Administración Pública en la UNAM. Su especialidad son las teorías de las organizaciones públicas, de la administración pública, la política pública y la relación de sociedad-gobierno. Además de su labor en la EGAP, es profesor e investigador de planta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde además ha desempeñado diferentes cargos académicos y administrativos, como me corrigieron ahorita. También es coordinador actualmente del Centro de Estudios en Administración Pública de dicha institución. Es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y expresidente de la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas. Dirige la revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México, el IAPEM, así como la revista electrónica Encrucijada del CEAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y su último libro es llamado La transformación procedimental y democrática de la administración pública en México. Bienvenido. Aquí su último libro, que es el que está levantando el doctor Pérez. También lo compro. Sí, aquí vamos a estar vendiendo estos libros aquí afuera. Breve comercial, ¿verdad? Ahora hablando del maestro Rafael Valenzuela Mendoza, pues como les comenté, es candidato a doctor en Política Pública de la EGAP, Gobierno y Política Pública.
aquí también estudió su maestría en Administración Pública y su tesis doctoral la desarrolla en la línea de investigación en Gobierno Abierto. Otros temas de interés son la modernización de la administración pública, la calidad de gobierno y las relaciones intergubernamentales y participación ciudadana en procesos de política pública. Recientemente obtuvo el primer lugar en el 13º certamen de ensayo político que organizó la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. Para si algunos de ustedes tuvieron la gran oportunidad de leerlo, pues es un muy buen ensayo. Es un artículo llamado De la periferia al centro, análisis de un gobierno abierto como vía para consolidar la democracia en México. Esto es con publicación del 2012. Y por último, nuestro participante también estrella, que es el doctor Freddy Mariñez Navarro. Es profesor investigador titular de la GAP Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. En esta escuela es director de la maestría en Administración Pública y Política Pública, asimismo también es profesor del doctorado en Política Pública. Es actualmente miembro del Board of Administration de la International Association of Schools and Institutes of Administration, la IASIA, y ha sido Visiting Scholar en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard en el 2010, así como en el Woodrow Wilson Center de Georgetown University en el 2012. Pues, muchas gracias a todos. A continuación les voy a explicar la dinámica del día de hoy. La sesión de hoy consta de 1 hora y media para nuestro panel y después va a ser seguido por media hora de interacción con ustedes por si tienen preguntas o comentarios acerca del libro. Primero, el licenciado Joel Salas y el doctor Ricardo Valle van a tener a su disposición 30 minutos para su exposición, y después el maestro Rafael Valenzuela y el doctor Freddy Mariñez también van a contar con 15 minutos para su participación. Ahora sí, pues le cedo la palabra al doctor Ricardo Valle para que comience con su exposición, por favor. Agradezco mucho esta amable invitación de los autores Freddy Mariñez Navarro y Rafael Valenzuela sobre el texto Gobierno Abierto. Expreso también mi gusto de compartir la mesa con mi amigo y colega Joel Salas, porque tenemos un buen vínculo de orden profesional y personal, y a todos ustedes que los conozco ya directamente, y me siento pues, muy halagado que me hayan invitado a la presentación de este trabajo, sobre todo porque es un trabajo que forma parte de lo que llamaríamos los movimientos y las tendencias contemporáneas de los gobiernos y las administraciones públicas. El primer elemento a destacar del gobierno abierto es que la idea de gobierno se ha transformado radicalmente en los últimos 15 o 20 años. Primero los entendimos como una especie de cajas negras, como una especie de elementos cibernéticos donde únicamente sabíamos que había productos, que había insumos, pero desconocíamos los procesos. Utilizando la teoría de sistemas, utilizando la cibernética, teníamos una aproximación de lo que implicaba gobernar en términos de regulación, pero no teníamos el conocimiento de los procesos, de las estructuras, de los actores y todo aquel conjunto de dispositivos que hacían posible que un gobierno produjera ciertos resultados. En este caso, resultados relacionados, digamos, con la información, con la transparencia, con la política pública de transparencia. Por eso me parece que el trabajo de Freddy y de Rafael, además de que ser oportuno, es un trabajo que invita a revisar el comportamiento de los gobiernos, agregándole elementos, diríamos, de orden institucional, de orden democrático y también de orden operativo. Gobierno abierto es todo un reto en las estructuras llamadas democráticas, porque el gobierno abierto tendría por lo menos dos implicaciones. Primero, una forma operativa de entender su funcionamiento y resultados, y la otra más difícil, entender los fundamentos de un gobierno abierto. Quizá el factor, el común denominador más importante que pudiéramos destacar es que el gobierno abierto encaja por lo menos en tres elementos centrales, de acuerdo con los tiempos contemporáneos. Una visión liberal, en la cual se respeta a la persona, al individuo, y que marca un límite al comportamiento del gobierno en la vida pública. Una visión republicana, el gobierno tiene que ser un ente público, tiene que ser conocido, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente. Y un elemento democrático,
el ciclo mediante el cual los gobiernos son producto de la renovación a través de la competencia política, la alternancia política y la continuidad de orden político. Estos puntos entonces nos indican que el gobierno abierto es una forma de comunicación cotidiana entre los ciudadanos y el poder constituido. El gobierno abierto es una forma de desplegar elementos de acercamiento, elementos de respuesta que responden justamente a puntos de demandas, de requerimientos y de procesos que todos los días se presentan en la vida plural y en la vida diversa. Pero el gobierno abierto tiene un punto fundamental: cómo lo podemos conocer, cómo lo podemos destacar y finalmente cuáles son las claves tecnológicas que permiten ubicarlo de una manera mucho más puntual y de una manera mucho más precisa. Me parece que la idea del gobierno abierto es fruto y es producto de lo que llamamos los sistemas políticos abiertos y competitivos. Diría Robert Dahl, aquellos sistemas que se mueven en la idea de una alta competencia que él denomina la poliarquía. Creo que el gobierno abierto en esta lógica es un conjunto de elementos sí institucionales, pero también forma parte de un conjunto de elementos estructurales y funcionales. Y el elemento clave es que si tenemos gobierno abierto, estaríamos entendiendo tres conceptos centrales. Gobierno abierto responde a una visión de Estado de Derecho en la mejor tradición de Occidente. Diría Habermas, Estado de Derecho en la visión de la democratización del poder. Gobierno abierto forma parte de ese concepto de democratización del poder. Gobierno abierto forma parte de la preocupación central de las democracias, a partir de una pregunta: ¿cómo controlar el poder? ¿Cómo vigilarlo? ¿Cómo pedirle cuentas? ¿Cómo hacer que la transparencia sea más efectiva? Y gobierno abierto es una idea de respuesta a demandas ciudadanas que desean conocer archivos, expedientes, programas, políticas y manejo de recursos, utilizando ese gran elemento de innovación que son las tecnologías, para entender al gobierno abierto precisamente en una fase de gestión y en una fase de operación. Estas reflexiones nos han permitido entender en los últimos años, en la lógica de la reforma del gobierno, aquel conjunto de cambios y aquel conjunto de ajustes que se han venido desarrollando, particularmente en los años 90, cuando fuimos testigos de lo que llamamos los cambios institucionales, los cambios justamente que están orientados a mejorar formas de respuesta, a atender problemas de manera más eficiente y atender problemas también de manera más precisa. Entonces, el gobierno abierto es una manifestación de cómo las democracias necesitan instituciones no solo eficientes, sino particularmente confiables. En la lectura que hacen justamente, la lectura del trabajo, y a partir de la pluma de Freddy y la pluma de Rafael, podemos hacer un recorrido por los diversos capítulos y pudiéramos destacar lo siguiente: se trata de una investigación novedosa, se trata de una investigación que aporta, y se trata de una investigación que tiene un muy buen fundamento teórico y metodológico, acompañado de un enriquecedor estudio práctico referido al gobierno municipal en León, Guanajuato. Este es un punto importante que nos dice cómo las ideas planteadas a través de proyectos o de esquemas de propuesta después se van convirtiendo en instituciones que empiezan a funcionar. Y el reto mayor de una idea de la institución funcionando es precisamente que responda a los objetivos y a las metas que le dan origen y que justifican la razón de ser desde el punto de vista de del diseño que le da origen. Por eso en el trabajo nosotros podemos ver, y es una invitación justamente a leerlo, todo un planteamiento de reflexión, de lógica, de alcance metodológico muy interesante, que nos permite calificar el trabajo desde el punto de vista de una propuesta coherente, bien